Dinos, Eloy. Ya, bueno, El tema. buenas tardes otra vez. El tema de ahora es la salvación de Dios es de gracia y esto es de siempre. Hace 15 días hemos estado compartiendo también este tema y es un tema de verdad muy grande, muy amplio. Toda la Biblia enseña lo mismo y gracias al Señor por cada vez entenderlo mejor. Así que hoy día, para tener cada vez más claro sobre esta verdad de Dios, 5, 21, del 20 al 24. Génesis 5, del 20 al 24. ¿Ah? Génesis 5 Maritza. del 20 al 24. Sí, Génesis 5 del 20 al 24. Porque nos hemos quedado en Abel, ¿no? A Caín, en el capítulo 4, y la Biblia dice que Abel ofreció un sacrificio a Dios conforme a la voluntad de Dios, y por eso es que Abel alcanzó ser justificado delante de Dios por la fe, ¿no? Entonces, aquí en estos versículos de Génesis 5, 20 a 24, vamos a leer sobre Enoc. Enoc que fue traspuesto, ¿no? Entonces, ¿podrías leerlo, Maritza, a favor del 20? ¿El 20 a dónde? 24. ¿Del 20 al? 24. ¿Eloy? Ya. Ya. Génesis 5 del 20 al 24. Y fue todos los días de Jared, 972 años vivió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 305 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Gracias, Hasta ahí Maritza. 24. Muy bien, gracias. Entonces dice, no caminó con Dios, ¿no? 300 años después de engendrar a su hijo, a Matusalén, él vivió, dice que Dios desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, y Enoc vivió antes del diluvio. Entonces, él vivió en el tiempo pre-diluvio. Entonces, esto nos enseña también que así como él desapareció antes de que venga el juicio de Dios, porque el diluvio fue un juicio de Dios, entonces la iglesia también va a desaparecer en el arrebato antes del juicio de Dios. No es una señal, es una enseñanza de que así como él no vio muerte, muchos creyentes tampoco lo veremos, porque Dios nos va a llevar antes de que ejecute su juicio, como fue en el tiempo de Noé. Dios hizo su juicio, pero dice fue llevado por Dios, ¿no? O sea, desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, no fue llevado por fe también, no por obras, sino por fe. Dios se llevó a Enoc. Podemos ir en el siguiente capítulo, en el 6, en Génesis 6, 8 y 9. ¿Me puedes leer, Noemí, un favor? Sí, claro. Génesis 6, 8 dice, Y 9. pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Gracias, Noemí. O sea, otra vez acá dice que Noé caminó con Dios. O sea, Enoc caminó con Dios, ¿no? y Dios se lo llevó. Y acá dice que Noé halló gracia delante de Dios
y también caminó con Dios. Entonces vemos, en esta parte dice que halló gracia, o sea, no es que Noé se merecía, como ninguno de nosotros merecemos la salvación de Dios, pero Noé halló, ¿por qué? Porque dice, perfecto en su generación, o sea. Te congelaste, Eloy. Me congelé, pero ¿me escuchas? Volviste, ya volviste. ¿Pero me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ya. Entonces yo no me congelé. ¿Cómo fue? No, un segundo, no. ¿Me escucha, man, Daniel? Sí, sí, Rosita, sí te escuchamos. Pero a Daniel no lo escuchamos, ¿ah? Creo que no, creo que se han ido, no sé. Noemí, ¿tú me escuchas? Noemí. Sí, te escuchamos. Sí, Eloy, perdóname, Eloycito, que me entró una llamada. Perdóname, Eloycito. Ya, no, quería confirmar nomás que si estaban por ahí. Decía que lo que encontramos en común entre Enoc y Noé es que ambos fueron salvados por gracia. O sea, Noé dice halló gracia, ¿no? Así como cuando el ángel le habla a María, anuncia que va a tener al Señor Jesucristo, le dice, y también había hallado gracia delante de Dios, María, ¿no? Entonces, no es que uno merezca gracia, no es que uno merezca la bendición de Dios, pero en su misericordia Dios, cuando hay un corazón que tiene temor de Dios, entonces la gracia de Dios va a llenar a esta persona, ¿no? Va a venir a llenarle de su gracia a Dios. Entonces, no vea yo gracia, dice, ¿no? Entonces, estamos viendo que en tiempos antes del diluvio, también era la gracia de Dios la que salvaba. Vamos a ir más adelante en Génesis, también capítulo 15. Podemos leer Génesis 15. ¿Me puede leer, Juanita, por favor? Sí, Génesis 15. Del 1 al 6, Juana, por favor. Sí, del 1 al 6. Ya, pero acá va. Génesis 15, del 1 al 6. Génesis 15. Génesis 15, versículo 1. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Amén. Gracias, Juanda. Dice que Abraham creyó a Dios, ¿no? En la versión Reina Valera dice creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham creyó en la promesa de Dios, que Dios le está diciendo, tendrás un hijo. Y Abraham tenía como 100 años en ese momento, ¿no? Entonces le dice, 99 años, le dice Dios que tendrás un hijo, ¿no? Y que tendrás multitud de descendientes. Y en ese momento Abraham tenía hijos, pero confió en la promesa, o sea, creyó a la promesa de Dios.
Y dice la Biblia que eso le fue contado por justicia a Abraham. O sea, Abraham no fue justo y obedeció a Dios en todo y fue perfecto. Eso no existe. Nadie ha sido perfecto de Dios, delante de Dios, de los seres humanos. El único fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero la Biblia es específica en decir que a Abraham su fe le fue contado por justicia, ¿no? Así como a Enoc y así como a Noé, ¿no? Entonces, todos los personajes antes del diluvio y Abraham, que es posterior al diluvio, la salvación siempre fue igual, por fe en Dios, ¿no? En la obra salvadora de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Hebreos, podríamos leer Hebreos, un favor, porque lo importante es que la Biblia se relaciona, ¿no? Y en este tema, como digo, va desde la página 1 a la página final. O sea, siendo un tema tan importante, Dios lo enseña desde principio a fin. Entonces, en Hebreos, hermano Daniel, ¿podría leer, un favor? De versículo 4 a 6. ¿Qué capítulo? 11. Capítulo 11 de Hebreos, del 4 al 6. Hebreos 11, del 4 al 6. Acá acaba de llegar mi hija Bechabel por aquí, estoy muy contento de verla. Y te mandó saludos para todos acá, está sentada junto con nosotros. Y va a mandar un saludo también con su manito. Amén, qué bueno, qué bueno. Hello, la joroba, Eloy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Betsabecita linda! Te queremos mucho. Marita, Eloy, Noemí y nosotros. Ya, entonces, Hebreos 11, del 4 al 6. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Lo traspuso Dios ya. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces ahí leemos de Enoc, ¿no? Por la fe, dicen. Por la fe. O sea, la Biblia no deja al aire a que uno imagine, puede especular, ¿no? Sino lo dice que por la fe Enoc caminó con Dios. Y Dios lo traspuso. Pero dio testimonio, dice, de haber agradado a Dios. O sea, Enoc tuvo testimonio. Los que lo conocían, sus vecinos, sabían que era un creyente Enoc. Pero un día él desapareció. Y un día estaremos con Enoc también. Nosotros lo veremos, Enoc, conoceremos a Enoc. Pero dice la Biblia que por fe es que él fue llevado por Dios, no por fe. O sea, siempre ha sido así. Podríamos ir a Romanos 4, que es el capítulo, en este caso yo diría principal, que toma este tema. Solo podríamos decir que Lutero, cuando leyó Romanos, él se convenció que la salvación es de únicamente fe, no por obras. Y fue en contra de la enseñanza del catolicismo, que dicen que haciendo obras existe la posibilidad, no la certeza, dice la posibilidad de ir al cielo, ¿no? Si eres buena gente, dicen ellos, ¿no? Por eso inventaron el purgatorio. Pero Lutero leyó Romanos, el libro de Romanos, y él llegó a la conclusión
que la salvación es de fe, únicamente. Y ahí es la conclusión a la que todo creyente va a llegar, todo creyente va a llegar. Pero antes de leer el 4, podemos leer el 3, capítulo 3 de Romanos, versículo del 10 al 12. ¿La puede leer la hermana Mavita, por favor? Romanos 3, Eloy. Del 10 al 12, hermana Mavita. 10 al 12, ya. 10 al 12. Romanos 6. 3. Del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén, hermanita Mavi, gracias. La Biblia es clara, no hay justo ni uno. O sea, si busques en Moisés, en el personaje que uno quiera, no hay uno. Entonces, la Biblia por eso es clara, que la salvación siempre ha sido de fe, por la justicia de Dios, por la gracia de Dios, no por la justicia del hombre. No. Ningún ser humano en ningún tiempo ha sido perfecto para alcanzar la bendición de Dios, la salvación. Siempre ha sido por fe en el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver ya. Ahora sí, podemos ir al capítulo 4 de Romanos. Betsabecita, ¿puedes leer del 1 al 3? Un ratito se ha ido al baño, creo, Eloy. Romanos 4. Yo leo. Sí, del 1 al 3. Sí, manda ahí, por favor. Ya, Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Amén. Gracias, hermano. O sea, otra vez, hermano, el apóstol Pablo declara que Abraham fue salvado por su fe, no por sus obras, ¿no? Entonces, la Biblia es clara en este tema, como en todos los temas, pero hablando de este tema, la Biblia nos enseña que Abraham, y es claro en cuanto a que Abraham nació antes de la ley. O sea, él no podemos verlo bajo la ley. Abraham estuvo antes de la ley y él se salvó por fe, ¿no? Pero, y esta fe transmitió tanto a gentiles, o sea, a los que no estaban bajo la ley, y también a los que estuvieron bajo la ley. O sea, Abraham es el padre de la fe para ambos grupos, por así decirlo, ¿no? Los que no estamos bajo la ley y para los que estuvieron bajo la ley. Y en ambos la enseñanza es que la salvación es de fe. La salvación no fue por la ley, ¿no? Abraham es el ejemplo para ambos grupos de que la salvación es de fe solamente. Por favor, Maritza, ¿puedes leer por del 3 al 6, perdón, 4 al 6? Ahí del capítulo 4 Romano. 4 Pero al al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que obra, cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Gracias, Maritza. O sea, esta parte es David, ¿no? El rey David vivió bajo la ley, ¿ya? Pero Pablo, el apóstol, lo cita también como ejemplo. O sea que David, viviendo bajo la ley, él no fue salvo por la ley, ni por guardar la ley, sino fue salvo por la fe, ¿no?
Entonces, vamos a regresar aquí por un ratito. Podríamos ir al Salmo 32. ¿Cuál? El Salmo 32. ¿Lo puedes leer, Noemí, por favor? Claro que sí, Salmos 32. Sí, el 1, por favor, una más. Juanita, estamos en el Salmo 32, ¿no? Bueno. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Amén. y cubierto su pecado. Amén. Gracias. Bienaventurado, oh, perdón. Ahí nomás, gracias. Después sigues, pero ahorita en este versículo David está diciendo que bienaventurado es feliz, feliz el que es perdonado, su transgresión, ¿no? Cubierto su pecado, o sea, está hablando de un perdón. Y David, este salmo lo escribe después de que peca con Betsabé. Y entonces él dice, no, bienaventurado, pues, ¿no? A quien Dios le perdona, ¿no? Y el siguiente versículo, ¿puede leer Noemí otra vez? El 2. ¿Cuándo? Salmos 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Gracias, no, bienaventurado a quien se le perdona, ¿verdad? Y después dice, bienaventurado a quien Jehová no inculpa, o sea, el que no tenga pecado. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando somos perdonados. O sea, nosotros, cuando le hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, entonces Dios nos ve sin pecados. Y entonces puede ir bienaventurado a quien Jehová no inculpa. O sea, ya no tenemos culpa de pecado. Pero empieza aclarando la primera vez, dice cuyo pecado ha sido cubierto, ¿no? Cuya iniquidad ha sido perdonada. O sea, para que se dé el segundo paso, tiene que ser primero. Primero tenemos que ser perdonados y luego, ya sin culpa somos bienaventurados, ¿no? Pero todo esto lo dice David por la gracia de Dios, no porque seamos perfectos, ¿no? Sino por justamente reconoce que es pecador. En Romanos no hay uno que no haya pecado, ¿no? Entonces la salvación de David no fue por obras, sino fue por la gracia de Dios. Y él lo sabía también y por eso dice, ¿no? Que bienaventurado quien has perdonado su pecado, ¿no? En el Salmo 51, podríamos ir al Salmo 51. ¿Lo puedes leer, Juanita, por favor? Corrido del 1 al 10. Juan Daniel. Sí, Recito, estoy buscando. ¿Cuál es? Ahí, gracias. 51, Salmos del 1 al 10. 41. 51. 51. Sí, manadito, del 1 al 10. ¿Lo puede leer corrido, Juanita? Ya va. Mira, oye, mira, esto hecho acá. No, pues. También. Este es un plato para recoger. Salmo 51, del 1 al 10. Al 10. Y contando. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos quebrantados. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Ese hay que versículo ya, Juan? El 10. 10. 10. Gracias, Juanita. Entonces, este salmo, David escribió también luego de que Natán, el profeta Natán, lo reprende por el pecado con Betsabé. Cuando David se da cuenta de su maldad, de su pecado, de cuánto había faltado a Dios, ¿no? Entonces él escribe este salmo, ¿no? Pidiendo misericordia, como dice ahí, ¿no? Entonces, lo puedes leer, Fabi, repetir el versículo 9 y 10. Hermana Mavi. Creo que está ocupadita. Maritza, ¿lo puedes leer, por favor? Repita la cita, Eloy, por favor. Es el mismo capítulo de mi cita, pero quiero el 9 y el 10 repetirlo. 51, 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Amén. Gracias, Maritza. Este versículo a veces es el 11, cuando dice, no quites de ti tu santo espíritu, como si hoy día el creyente en este tiempo sería posible que Dios de fuera de nosotros, y no es así, porque el Espíritu de Dios permanece en nosotros ahora, somos la iglesia. Pero en el tiempo de David, en el tiempo de David, el Espíritu de Dios iba y venía, y especialmente cuando había pecado se apartaba. Pero ¿podrías leer el versículo 8, Noemí, por favor? El versículo 8, ¿leo? Sí, por favor. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Y el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Amén. espíritu noble me sustente. Gracias, Noemí. Entonces, David invoca el gozo de Dios, ¿no? Y este versículo 12 también es mal entendido, cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces dicen, ya ves, David perdió la salvación. Y David no perdió la salvación. Él no dice, devuélvame la salvación. Él lo que está diciendo es, devuélvame el gozo de mi salvación. Él ya sabía que era salvo, ¿no? Pero lo que había perdido es el gozo. Porque cuando pecamos delante de Dios, perdemos el gozo de nuestra salvación. No perdemos la salvación, pero sí el gozo. Entonces David aquí ruega porque Dios le vuelve el gozo de su salvación. Esta salvación de David no fue por obras, sino por fe en el Señor Jesucristo y por gracia de Dios, como es la nuestra. Nosotros no somos salvos por obras, sino por fe en el Señor Jesucristo y por la gracia de Dios. Entonces David puede decir, vuélvame el gozo, no dice, vuélvame la salvación. Es bueno tener presente esto porque muchos piden mal y creen que está pidiendo por otra vez ser salvo. Y él no está pidiendo eso. Él pide porque le dé otra vez el gozo, ¿no? ¿Podríamos regresar un favor a Romanos otra vez? Eloycito, la parte que leíste del 11, como que se fue tu voz, o sea, como que no se te escuchó claro. ¿Cómo decías de eso de como que el Espíritu de Dios les hablaba y luego se iba? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, lo que pasa es que así como hay algunos que piensan que la salvación se pierde y como que David estaría pidiendo que devuelvan la salvación, algunos dicen, este versículo, acá David está pidiendo que el Espíritu no se vaya. Y por tanto, eso es como hoy día que también el Espíritu se fuera de nosotros. Y no es así. La diferencia en el tiempo de David
Y en nuestro tiempo, es que en nuestro tiempo, que ahorita que somos la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios no se aparta de nosotros. Lo contristamos si pecamos, ¿no? Pero no se aparta. Pero en el tiempo de David, que él vivió bajo la ley, no en la dispensación de la iglesia, sino en la ley, entonces en ese tiempo sí el Espíritu iba y venía, ¿no? O sea, no es que se quedaba constante, no, sino que por momentos o tiempos, el Espíritu de Dios venía a morar en caso de los creyentes, como David, como los profetas, ¿no? Entonces David lo que está pidiendo es que no aparte Dios su Espíritu, porque cuando hay pecado, el Espíritu de Dios se apartaba. Entonces, lo que le está pidiendo es eso, que ha pecado con Betsabé, pero ahora que él se arrepiente, entonces dice que no aparte su Espíritu, Dios de él, ¿no? Que su Espíritu de Dios esté con él. Eso es lo que le está pidiendo. Pero en ese tiempo era posible que eso pase. Pero en el tiempo de la iglesia, en la que vivimos hoy día, eso no es posible. Sino que algunos confunden, cuando no entienden de qué tiempo está hablando la Biblia, confunden que hoy día puede pasar eso, y no es así, ¿no? Pero en el tema de la salvación, pues, tampoco David pide por la salvación, sino él pide por el gozo. Pero el énfasis que quiero dar es que David fue salvo por fe, no por obras, ¿no? Ninguno fue salvo por obras. Entonces, vamos a regresar a Romanos 4. Pero lo menciono todo esto porque hay predicadores que yo no entiendo, quizás no leen la Biblia, no entiendo por qué dicen que cómo se salvaron los antiguos, o sea, como si no supieran, como si la Biblia no diría nada sobre el tema. Y la Biblia dice mucho sobre la salvación de Dios en todos los tiempos. Entonces, en Romanos 4, como estábamos viendo, Nemesita, ¿podrías leer otra vez el versículo capítulo 4 de Romanos 6 y 7? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, amén. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén, ¿no? Entonces David, gracias, David reconoce esto, ¿no? Reconoce que la salvación es de fe, no por obra. El versículo 13, ¿podemos leer, por favor? Memicita, ¿puede el 13? 4:13. El 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Gracias, mamita. No es por la ley, ¿no? No es por la justicia de la fe. Es que le dio Dios promesa a Abraham, ¿no? ¿Podríamos leer el 19? ¿Lo puedes leer, por favor, hermano Daniel? El 4:19. Ya. 4:19, acá está. Dice, el camino... no, ese es Hermano, sacan la pantalla. Yo estaba buscando el proverbio. Ya, 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El 20, hermano Daniel. El 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hasta ahí es 20. ¿Algo más? ¿Ahí sigo viendo? ¿Se fue Eloy? Hola. Eloy. Hola. Jacobito, ven. La escoba que te he dado allá, la escoba para guardar que como un plato. Se desconectó, Eloy. Se desconectó. Sí, la escobita. Bueno, realmente lo que está trayendo Eloy es este libro de Romanos
es el libro más fuerte que hay para sacar nuestras dudas en cuanto a la salvación. Y es cierto lo que dice acerca de que Martín Lutero, cuando comenzó a leer esta parte de los Romanos, a él le habían encargado pues que diera una conferencia, una cátedra, porque él era uno de los que daban clases en las universidades, ¿no? Que antes eran pues prácticamente tenían el monopolio, la Iglesia Católica tenía el monopolio de muchas cosas, y una de ellas era las enseñanzas acerca de la fe de Dios, lo cual fue abolido. Inclusive tenían solamente latín. Las Biblias antes solamente se enseñaban en latín. Y al enseñar en latín, pues muy pocas personas podían tener acceso a una Biblia, y era solamente exclusiva y única la palabra de Dios, solamente era dada por ellas, y pobre de aquel que se atreviese a tener una Biblia en su casa, ¿no? Eran muy radicales ellos, y eran castigados las personas que querían o pretendían incumplir. Entonces, cuando a Lutero le encargan que dé una conferencia de Romanos, realmente se sorprendió, ¿no? De que encontrar tanta verdad ahí. Y ahí más adelante, no sé si lo debe tener apuntado, que dice, pues el justo por la fe vivirá. Se sorprendió. Sí, hermano Dieguito, ya regresé. Ya. Sí. Disculpa por el internet y todo. No, está bien. Ni modo. Me había quedado en el 20, creo, 4:20. ¿Podría leerlo, Maritza, del 21 al 25, por favor? Ya. Del 20. Del 21 al 25. ¿21? 21 al 25, sí. Solamente comenzó que era también poderoso de hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él que escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Gracias, Maritza. O sea, nuestro Señor fue crucificado por nuestras transgresiones, ¿no? Pero ha resucitado para nuestra justificación. O sea, somos justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así fue de Abraham, y así fue de David, y de Moisés, y todos los creyentes que podamos conocer. Y es curioso porque estaba diciendo que Abraham ya era de mucha edad, Sara también, y sin embargo tuvieron un hijo. O sea, de aquello que parecía muerto, nació la vida, ¿no? Y como la semana pasada ella compartió, la peña, ¿no? Donde se pone a los muertos, ¿no? Pero de esa peña también nació la vida. O sea, de la peña brotó el agua y de esta peña brotó la vida. De la peña donde nació Jesucristo fue puesto después de su muerte, ¿no? Pero resucitó. Entonces, Dios hace esos milagros, ¿no? De la muerte, dar vida. Porque es solo por el poder de Dios. Para mostrarnos que la justicia viene de Dios, no es de nuestras obras. Nuestra salvación es de Dios. ¿Podríamos ir a Juan, el Evangelio de Juan, por favor? En el capítulo 8. Capítulo 8, 56.
¿Lo podría leer una misita, por favor? ¿8:56? Sí, sí, Noé. Ok, 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Amén. Gracias, Noemí. De Entonces, ¿qué nada. dice el Señor Jesucristo? Que Abraham vio su día. ¿Qué día? El día de nuestra salvación. El día que el Señor Jesucristo iba a dar la salvación a todos, ¿no? Vio mi día, dice el Señor. Y lo vio y se gozó. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que lo vio? Es por fe. Es por fe, ¿no? Entonces, por eso es que la salvación de nuestro Señor Jesucristo es por fe, para todo tiempo, ¿no? Entonces, Abraham lo vio, dice, ¿no? Se gozó. Entonces, Dios nos invita también a que nosotros nos gocemos, ¿no? Con la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha ganado para nosotros, no por obras, sino por fe en Él, en su obra salvadora. Bueno, hasta aquí mi parte por ahora. Hay más versículos, pero creo que con esto me parece que está claro. En todo caso, ¿alguna pregunta? Los pocos minutos que quedan. ¿O un comentario, un añadido? Sí, hay una consulta. Mm, Cuando decías que el espíritu como que se iba ujú, en la ley y después venía. Entonces como que desde Hechos 2 el espíritu empieza a morar en el creyente. sí, sí, de modo constante. Antes no moraba. ¿O sí De moraba? manera constante, no. Venía y se iba, venía y se iba. O sea, No, cuando dice, por ejemplo, el espíritu de Dios estaba con José, es porque estaba en ese momento, pero después... o sea, sí, o sea, a lo largo de su vida ha estado muchas veces con Josué, pues, ¿no? Pero no significaba que estaba 24 horas. Lo que sí es en la iglesia. En la iglesia, y esa es la diferencia de la iglesia, los creyentes tenemos al Espíritu de Dios y eso ya es siempre, porque ha sido sellado, ¿no? Entonces, pero antes de la iglesia sí el Espíritu venía y se iba y así. ¿Y eso de qué dependía? ¿De la voluntad de Dios nada más? ¿O de la voluntad de Dios? Porque no iba a ser del obrar del creyente, ¿no es cierto? En algunos casos sí era del obrar, porque si pecaban, entonces el Espíritu de Dios se apartaba. Pero en realidad era la voluntad de Dios en cuanto a la dispensación. O sea, es decir, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, Dios ha decidido, por su voluntad, que el Espíritu de Dios, su Espíritu permanezca en nosotros. Pero también por su voluntad es que antes de la iglesia, el Espíritu venía e iba según siempre la voluntad de Dios, ¿no? Pero es porque así Dios lo quiso. Y lo mismo pasaría con Jesús, entonces, que no moraba, sino que estaba un tiempo en los corazones. No, claro, no, pero Jesús es de Dios, pues, en él es otra consideración, él no es como, no era como tú, como yo. El Señor Jesucristo es Dios, sino que era Dios en carne, manifestado en carne. Entonces él no va a necesitar de como tú y yo necesitamos el Espíritu, no. Pero ahí sí enseña que muchas veces, bueno, no, muchas veces no, pero aparte del bautizo, y también dice, ¿no?, que fue llevado al desierto por el Espíritu, pero sí no mencionan otras partes en que era así dirigido estrictamente por el Espíritu, ¿no? Solamente en algunos aspectos. Pero hay que tener presente que Él es Dios, o sea... Claro, porque en Juan 14 Jesús dice, ¿no?, que vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿no? Entonces, así es, o sea... Entonces como que, por ejemplo, en Hechos 2, los que recibieron el Espíritu Santo así de forma ya perenne, se podría decir, ya tendrían ya el Espíritu Santo que se iba, venía, así como dice. Por ejemplo,
en Zacarías, creo que, o en Ezequiel, cuando varias veces en los capítulos dice, vino a mí el Espíritu de Jehová. Y te quiero agregar algo acá, que es importante, creo. Y hay que tener en cuenta que hoy en día, cuando se fue Jesucristo, el Espíritu Santo se ha quedado desde la partida del Señor Jesucristo como misterio. Estamos viviendo la época de la iglesia y ese pertenece al Espíritu Santo como ministerio, o sea, se ha quedado con nosotros. ¿Ya? Y antes venía esporádicamente. Y por eso es que hay partes en la Biblia que dice que algunas veces Dios hablaba por visiones, en otras veces hablaba por profetas, en otras veces hablaba por sueños, y en otras veces revelaciones del Espíritu. Entonces ya, entonces, así como Jesús tuvo su tiempo de venir físicamente, que duró 33 años, entonces ahora estamos viviendo el tiempo del ministerio del Espíritu. Entonces, y cuando se ha quitado el ministerio del Espíritu, es por eso que se va a manifestar el anticristo, ¿no? Entonces hay que tener precisión en esa parte porque nosotros no oramos al Espíritu, sino oramos a Jesucristo, porque Jesucristo dijo, vendremos y haremos moradas en Él, ¿no? Y Jesús dijo, me voy y voy a preparar casa para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, como que tuviera ya ahora sí una participación plena del Espíritu Santo. Y es más, cuando los primeros discípulos se van convirtiendo, se sorprenden de que hubiese ya el Espíritu Santo como una forma ya perenne, ¿no? Y eso también lo encontramos en Hechos. ¿Por qué se habla de la llenura del Espíritu? O sea, perdón, antes que a mí, eso de la llenura, justo acá en Juan 16:7, dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si me fuera, el Consolador, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amén. Entonces, respecto a la llenura, hermana Mavi, la llenura es que andemos en plenitud en los frutos del Espíritu, pues. Pero cuando no andamos en plenitud, entonces no estamos llenos. Pero eso no quita que el Espíritu esté en mí. Como también lo dice embriagados, pues, ¿no? Del Espíritu. También. Amén. O sea, no se embriaguen con vino, dice, sino ser, no recuerdo la palabra, pero dice ser llenos. Ahí es donde utiliza esa palabra, ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y dice entonces, también ¿y cuál es el ministerio? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el ministerio? Perdón, ¿cuál es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo? Está convenciendo al mundo, Juan 16:8, y trabaja en convencer de pecado, convencer de justicia, convencer del juicio de Dios, que va a haber juicio. Y cuando uno está convencido, realmente está apto para convertirse al Señor, que nos hace ver nuestro pecado y saber que vamos a estar en las cosas rectas, ¿no? Delante de Dios. Y cuando dice, cuando vino Jesucristo, está en Juan capítulo 1, dice, y estaba lleno de verdad, ¿no? Vimos su gloria y de verdad. Así lo describe a Jesucristo cuando aparece en escena, ¿no? Bueno, ahí no. Gracias, Señor, por todo, por todos. Gracias, Señor. También me gustó, Eloy, que hablaras de David cuando dice, devuélveme el gozo de mi salvación, porque también en Apocalipsis vemos cómo Dios le reclama a la iglesia, ¿no? Lo que sí te digo es que has perdido el primer amor. Y entonces ahí hay una conexión, o sea, definitivamente se puede decir que es como una luna de miel, ¿no? Que hay cuando uno recibe por primera vez
el Espíritu, el sello, porque hemos sido sellados, pues, ¿no? Amén. Con el Espíritu. Amén. Sí. Pero también Amén, algo amén. Gracias, importante Señor, sí. que creo que es aclarar, porque cuando se habla de que la salvación es por fe, ya, pero también se dice que los diablos creen, o sea, pero los demonios no son salvos, ¿no? O sea, que el diablo cree y los demonios creen y tiemblan, porque uno dice fe en qué, en creer en el Señor Jesús, pero los diablos creen, pero no creen para salvación, como lo dijiste, papá, la vez pasada, ¿no? Así No es. cree para salvación, pues, ¿no? Claro, claro. Y ellos creen porque han visto a Dios, pues. O sea, ellos La no... Biblia dice, bueno, si en tu corazón creyeres, serás salvo. O sea, Amén. no creen de corazón, sino creen nomás así. Mm, O también en Hebreos dice que claro. Jesús no hizo socorro a los demonios, algo así. Como Sí. que los demonios no hallaron Así socorro. es. En cambio, el hombre sí es... tiene No ese socorrió a socorro. los ángeles que cayeron. Decía, y solamente... Jesús, no, que Juan, perdón, no te escuché, ¿qué dices? O sea, que los ángeles que cayeron, o los demonios, no hallaron socorro. O sea, por más que No van a ser salvados, no van a ser van a ser salvados. salvados, sino que ya su juicio ya está hecho, ya con... O sea, Así el es. lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Así Para es. todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida. También. Entonces, Amén. ya está como predeterminado, predefinido la sentencia para el diablo y sus ángeles. Así es. Entonces Sí. ya el juicio como que ya está hecho, pero como que tiene que aplicarse más adelante. Sí. Amén. Agregando ahí que dice Juan 3:16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces ahí nos incluye a nosotros, pero no dice de tal manera amó Dios al mundo y a sus ángeles que cayeron, no dice. Porque si hubiera dicho ahí, problema y asunto resuelto de Dios y ya no habría incógnita para nosotros. Pero cuando dice que nosotros, por nosotros ha venido Cristo y por nosotros ha muerto, no incluye a ningún otro ser, se puede decir, ¿no? Ser espiritual, angelical. Así es. Sí. Solamente a los creyentes, Es como creer en a la humanidad. a Dios. A la humanidad. Por eso dice que Dios, por la locura de la predicación, nos salvó. Porque así Amén. es Dios. Por la- Amén. No me acuerdo qué pasaje es, Amén. pero justo después de escuchar la prédica que Eloy compartió con respecto a Caín, leí un pasaje, no me acuerdo cuál es la cita, pero que hablaba Jesús y decía a la multitud como que de cierto te digo que si es que si no ¿Vuestro eres padre es más el diablo? alto tú que los profetas, si es que tu la justicia no es Más grande que los fariseos y los publicanos, no entraréis en no el reino de los cielos. entrarás. Sí. Ajá. Sí. ¿Qué cita es, papi? ¿Te acuerdas? La busco ahorita. Si tu justicia no fuera más alta que ellos, Los fariseos. No Me entras, parece serás que- excluido. Sí, Entonces, parece que... Yo me Siga, Desnoy. quedé leyendo porque me llamó la atención el pasaje que tú dijera eso. Mateo Pero- 5:20, Mateo 5:20. Ya, gracias, papi. Entonces, bacán, porque cuando uno lee, y ahí te dice que si vosotros no seas más alta que el, no sé si es que es ese ya, pero sigues leyendo y dice para que, gracias a Dios que está ese versículo, porque si no, no se queda como que what, y dice porque para que llegaran a ser como Abraham, o como Isaac, o como Jacob, entonces, si no, fueran excluidos. Pero qué bueno que dijo eso, porque entonces uno puede mirar a como que Abraham, ok, pero Abraham no fue perfecto. Entonces, tengo esperanza. No sé si me explico. Porque si no estuviera esa cita, créeme que tú lees el versículo, y no sé si es que es ese, papi, ¿ya? Pero creo que sí está en Mateo. Pero lo voy a buscar, pero dice así, que tenía que con Abraham, Isaac, y lo dice, y uno dice como que bueno que dijo eso, ¿no? Porque
nadie fue perfecto. Claro, pero cuando mencionarán Isaac, todo lo que está diciendo es por la fe de ellos. O sea, Exacto. por la fe. Y no tuvieron los fariseos, ni ninguno de esos religiosos, pues, que hoy día y en ese tiempo y antes, etcétera, etcétera, pueden tener como alguien dijo, Juan Daniel compartió una prédica en la que decía que quizás Caín tuvo mejor escenario que Abel. O sea, de repente su altar estuvo mejor adornado, más bonito, más todo. No, entonces, pero eso no salva, o sea, eso Dios no lo ve así como el hombre, ¿no? Entonces, igual el fariseo puede ser bonita su religión, en fin, ¿ya? Pero eso no llega a Dios. A Dios lo que llega es un corazón humilde, como dice en Salmo 51, un corazón contrito y humillado. Dios no deja de lado, o sea, no desprecia a Dios, un corazón contrito y humillado. Y es todo lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Un corazón dispuesto a servirle, nada más. Amén. 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 Creo que ya nos hemos pasado de la 1. Hay 4. Está bonito. Ya, Eloy, gracias. Entonces, ahora pues Eloycito, a ver, termine en oración. Ya, pues oramos. Oramos todos con Jacobito, con todos los que estamos acá. Necesito, oramos porque... Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya, hermano. Perdón, Eloy, Ya. esa parte, ese Bendito versículo de los Dios, demonios. Padre Santo. ¿A qué tiene? Algo iba a decir, Juanita, a ver, no sé. Es que ese versículo mencionaba en Nehemí de que los demonios también creen y tiemblan. Creo que viene Ya. como que fuese un comentario de que un tipo de justicia, creo que estaba buscando Santiago o algo así, ¿no? No me acuerdo bien en qué... Sí, está Santiago 2:19. Después ya lo leemos. O sea, en otro momento, mejor dicho. Sí, Ya, oramos, ya, Juanita. Está bien. Ya. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Gracias por compartir tu palabra, porque nos alimenta y nos edifica, Señor. Y vamos a estar firmes siempre en tu voluntad, siempre en tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por la sed que pones en nosotros, seguir leyendo y compartiendo más y más tu palabra. Esperamos que cada día sea así, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por que estamos aquí juntos. Y te queremos pedir por la salud de la familia Cabrera, Señor. Ayúdalos, bendícelos. Y así por la salud de la familia Culque, por su habitación que puedan alquilarlo, Señor. Y te queremos rogar también por Betsabé, que es su compañero, la bendiga su fe, bendiga su vida, y que ande en tu camino, Señor. Te queremos rogar por Noemí, para que tenga un acuerdo satisfactorio, un acuerdo muy bueno.